Hola, vamos a analizar y hacer reflexiones en torno a la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Estaremos analizando la información sobre la evaluación formativa, aportando sugerencias para responder a los cuestionamientos, además de proporcionar los materiales como la presentación, infografías y cuadernillo para docentes. Todo esto para realizar las actividades del Consejo Técnico Escolar. Te invito a que me sigas en mis redes sociales 100% académicas, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Iniciamos con la presentación, donde se recuerda las actividades que se realizaron en la séptima sesión de Consejo Técnico Escolar, donde estuvimos analizando todo lo referente al campo formativo del humano y lo comunitario. Se retoma el tema de estrategia en el aula, prevención de adicciones, campaña que se desarrolla en las escuelas de nivel secundaria del país para reflexionar sobre los daños asociados al consumo de sustancias. A esta campaña se incorpora a los padres de familia ofreciéndoles orientaciones para madres, padres y familias para apoyar a los estudiantes desde casa. Después, iniciamos con las orientaciones para la octava sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, donde se profundizará en la evaluación formativa y acreditación para la educación básica, ya que la evaluación formativa es un proceso presente en todas las fases y todos los campos formativos. Se distribuye el tiempo de manera similar a las sesiones anteriores, no nos vamos a detener en esto. Y damos lectura a los propósitos de la sesión. Propósitos. Discutir los alcances y el sentido de la evaluación formativa en el Plan de Estudio 2022, establecer la diferencia entre los procesos de evaluación diagnóstica, evaluación formativa y acreditación y reflexionar en torno a la evaluación formativa desde la experiencia del colectivo docente con el apoyo de diversos materiales escritos y testimonios docentes. Todo esto se realiza a través de lecturas y cuestionamientos donde el docente reflexiona sobre el proceso de evaluación formativa, además de reflexionar sobre su propia experiencia en la evaluación. Esto se ha estado solicitando desde hace ya varias sesiones. Hoy se retoma esa experiencia para reflexionar sobre ella y ver de qué manera podemos mejorar. Se solicita que previamente se observen algunos videos sobre evaluación formativa. El primer video, donde participa el doctor Ángel Díaz Barriga y la maestra Claudia Bataller Sala. Y en el segundo video, referente a la fase 2, donde una docente frente a grupo habla sobre la manera en que ella realiza la evaluación formativa. En la caja de descripción te dejo 2 infografías que podrás descargar con la información de estos 2 videos, mismas que también podrás descargar en mi página de Facebook, Maestra Marcia ATP. Con lo visto en los videos, daremos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué se plantea acerca de la evaluación formativa de acuerdo con la edad y etapas de desarrollo de las y los estudiantes? ¿Por qué se afirma que la evaluación formativa es similar a un video? ¿Cómo se promueve que el alumno reflexione sobre el proceso de aprendizaje? ¿Y cuáles son los retos que identifican en su comunidad educativa para impulsar la evaluación formativa? Y aquí es importante rescatar de qué manera debe hacerse la evaluación formativa en la fase o grado que te corresponde. En el video también se menciona lo que se puede hacer con los niños y niñas pequeñas de la fase 1 y 2, pero también lo que se puede hacer con estudiantes más grandes. Y se reflexiona sobre la forma de realizar la evaluación formativa y la importancia que tiene el proceso de aprendizaje y no tanto el resultado. También se reflexiona sobre los retos para la comunidad educativa para impulsar la evaluación formativa. Y terminando estas preguntas, pasamos directamente con el tema de la evaluación diagnóstica que dice: evaluación diagnóstica. Una de las fases de todo proceso de mejora escolar es la evaluación diagnóstica.
proceso con el cual las maestras y los maestros están familiarizados, ya que está integrado en la práctica educativa. Una definición que explica con claridad el sentido y los propósitos de esta evaluación es la que propone la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, en su modelo de evaluación diagnóstica formativa e integral, y que dice: la evaluación diagnóstica se realiza con la finalidad de explorar el estado en que se encuentra lo que se pretende evaluar y ofrecer información sobre el punto de partida que constituye la base para llevar a cabo acciones de mejora. Sus principales características son: se realiza al inicio de una acción o proceso o para determinar la situación actual de algo ya puesto en marcha con el propósito de analizar y valorar diversos rasgos o características considerados de interés. Define las características centrales de lo evaluado, su magnitud y alcance, y proporciona información que permite a las y los agentes educativos hacer inferencias acerca de las causas y efectos asociados con la situación. Aporta información que permite a las y los agentes educativos involucrados realizar adaptaciones e instrumentar acciones de mejora a partir de esta valoración inicial. Y posibilita a las y los agentes educativos involucrados disponer de un mayor conocimiento de lo que se evalúa y de su contexto. A partir de la conceptualización anterior, se les invita a reflexionar sobre la importancia de la evaluación diagnóstica del aprendizaje de sus estudiantes y sobre la manera en que estos resultados se recuperan en la planeación del trabajo, y posteriormente compartan las estrategias que han utilizado, así como sus experiencias para señalar el sentido e importancia de esta evaluación en cada grado o fase. Y aquí es donde vamos a hacer las primeras reflexiones sobre evaluación diagnóstica. Es importante tener presente esto porque fácilmente nos podemos confundir y pasarnos a la evaluación formativa. Las preguntas que se resolverán serán en relación a la evaluación diagnóstica. Y dice lo siguiente: aquí vamos a dar respuesta. Importancia de la evaluación diagnóstica del aprendizaje de sus estudiantes. Cómo se recuperan estos resultados en la planeación del trabajo de aula y estrategias que se han utilizado o experiencias para señalar el sentido y la importancia de esta evaluación. Sabemos que la evaluación diagnóstica se realiza al inicio del ciclo escolar, donde se llevan a cabo actividades exploratorias, pero además se hacen entrevistas con padres de familia, con los niños. Hay escuelas que realizan el CISAT y se hace un informe detallado. Se identifican a los alumnos que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes y nos permite tomar decisiones al respecto. Pero además, la evaluación diagnóstica se realiza al inicio de cada situación didáctica o tema para saber qué tanto saben nuestros alumnos o qué ideas tienen sobre el tema, y se parte de ahí para iniciar con las actividades de aprendizaje. Después comenzamos la lectura con la evaluación formativa, que dice: evaluación formativa. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación formativa ocupa un lugar central, tal como lo plantea el Plan de Estudio 2022. La evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso formativo, se encuentra dentro de la relación pedagógica profesor-estudiante y en el marco de un currículo que integra conocimientos y saberes alrededor de la realidad de las y los estudiantes. Por su parte, la UNESCO en el 2021 la define como una serie de actividades que se integran al quehacer pedagógico y que enfatizan el proceso de acompañamiento y en una retroalimentación continua y basada en el diálogo. La retroalimentación dialógica procura que las y los estudiantes reflexionen sobre su proceso de aprendizaje, lo cual requiere de sostener un vínculo permanente entre estudiantes y docentes. El plan de estudio lo explica en los siguientes términos: este diálogo
conlleva elementos como la participación, la observación sistemática, personalizada y contextualizada de lo avanzado por las y los estudiantes respecto a los contenidos abordados en los campos formativos en diferentes momentos del ciclo escolar y principalmente cómo se expresan en la vida diaria. Algunas de las características de la evaluación formativa de metodologías didácticas basadas en proyectos o metodologías globalizadoras que se considera importante revisar son, y antes de revisar estas características, en este texto encontramos algunas palabras claves que tienen que ver con la evaluación formativa como la retroalimentación dialógica, la reflexión sobre lo que aprenden, participación, observación sistemática, personalizada y contextualizada, todo respecto a los contenidos observados y después con todo esto pues trabajamos con las características de la evaluación formativa. Y aquí nos habla de las características de la evaluación formativa basadas en proyectos o metodologías globalizadoras. En el caso de los programas analíticos elaborados, se plantea que la evaluación formativa identifique, recupere y se centre en los procesos de desarrollo de aprendizaje que se articulan en las diversas actividades planeadas en el marco de los distintos proyectos. La evaluación se considera sistemática en tanto que obtiene evidencia de manera continua al darle seguimiento a las actividades propuestas por el proyecto, lo que permite brindar retroalimentación oportuna de manera individual o a los equipos de trabajo, sostener la motivación del grupo, ajustar las actividades en caso necesario, revisar la incorporación de los ejes articuladores o los procesos de desarrollo de aprendizaje no considerados originalmente, etc. Es deseable que los estudiantes conozcan los procesos de desarrollo de aprendizaje articulados en el proyecto, así como sus criterios de evaluación. De esta forma, es posible que puedan participar en prácticas de autoevaluación y de coevaluación para apoyar a las niñas y los niños en estas prácticas. Se les puede orientar a través de rúbricas que describan cualitativamente los momentos de avance del proceso de aprendizaje. Atender esta condición depende de la fase y la etapa de desarrollo en la que se trabaja. Existe una gran diversidad de instrumentos para realizar la evaluación formativa: trabajos escritos, fichas de observación, ensayos, registros de avance de actividades, demostraciones, rúbricas, portafolios de evidencia, etc. Se pueden encontrar algunos ejemplos de Holibert y Jacob 2015 en los insumos anexos a las presentes orientaciones. Es importante subrayar que la evaluación formativa no es equivalente al uso de los instrumentos si se pierde el sentido y propósito educativo claramente establecido en el plan de estudio. El colectivo docente discutirá el uso y sentido de los instrumentos, su pertinencia y alcances en el marco de los programas analíticos y proyectos que se desarrollan en el aula. Las actividades de evaluación formativa aluden a procesos de reflexión y metacognición, de ahí que los instrumentos para registrar estos procesos sean de carácter cualitativo y algunos recursos pueden ser. Y aquí se presentan 5 instrumentos de evaluación que generan procesos de metacognición en los alumnos y son los siguientes. Grupos de discusión. Con base en preguntas guía, los estudiantes reflexionan y aportan información al grupo sobre su proceso de aprendizaje y sobre todo aportan propuestas para mejorar en aquellos aprendizajes que consideran importantes reforzar, definen rutas y acciones para conseguirlo. Diarios de clase. Cada estudiante tiene la oportunidad de sistematizar y recuperar lo visto en determinado campo o bien de toda la jornada escolar si se trabajó de manera integrada. Con ciertas pautas para la recuperación, los estudiantes ejercitan la metacognición
y aprenden la forma en que están aprendiendo y al socializar su ejercicio reciben retroalimentación de sus pares y profesora o profesor. Rúbricas de autoevaluación. Como ya es tradición, las rúbricas son un conjunto de indicadores de logro de aprendizaje. Se sugiere hacerlas de autoaprendizaje para que los estudiantes puedan reflexionar de manera individual sobre su proceso y sugieran acciones para apoyar aquellos aprendizajes en que necesiten ayuda. Elaboración de preguntas sobre los aprendizajes que se quiere indagar. Esta actividad refiere a elaborar preguntas, argumentos, entre otro tipo de recursos, en donde los estudiantes recuperen lo aprendido con la intención de sintetizar y reflexionar sobre lo aprendido, que se pueden utilizar para elaborar juegos en equipo. Debate. Centra la discusión en lo que queremos que reflexione el alumno sobre su proceso de aprendizaje. La organización del debate es en sí mismo parte de la reflexión, ya que incluye la elaboración argumentativa del tema a presentar, la réplica a los otros integrantes, así como el cierre en tanto síntesis, es decir, cada fase del debate es una oportunidad para detectar lo que se aprendió, qué falta por aprender y sobre todo qué hacer, por lo que al terminar el debate es necesario recuperar la experiencia para sistematizar la retroalimentación. A partir de las experiencias del colectivo, dediquen un momento a reflexionar sobre sus prácticas de evaluación formativa tomando como referencia las siguientes preguntas. Y es en este espacio donde se retoma la experiencia con la evaluación formativa de los docentes que se ha solicitado desde hace varias sesiones y con ello se resuelven los siguientes cuestionamientos. ¿Qué estrategias has utilizado? ¿Qué evidencias de aprendizaje han recuperado? ¿Cómo han definido los criterios para evaluar el aprendizaje? ¿A qué dificultades se enfrenta como docente cuando los alumnos están acostumbrados a que les diga que su trabajo está bien o mal y no a reflexionar sobre sus avances, dificultades y retos? Esto es, sobre su proceso de aprendizaje. Bueno, todo esto lo vamos a ir reflexionando con lo que ya leímos y con nuestra experiencia, la experiencia que tiene el docente en relación a la evaluación formativa. Y vienen más preguntas. ¿Qué tipo de retroalimentación ha resultado más adecuada para el logro del aprendizaje? ¿Qué participación han tenido niñas, niños y adolescentes en el proceso de evaluación? ¿Han experimentado la evaluación formativa en los proyectos interdisciplinarios, multigrado o comunitarios? ¿Y hasta dónde considera que los padres, madres o tutores valoren el análisis del proceso de aprendizaje y no sobrevaloren el papel de la calificación? Yo creo que aquí todavía falta un camino que recorrer, ya que los padres de familia, pues la referencia que tienen ellos para saber si su niño va bien o no es precisamente esa, ¿no? La calificación. Hay que trabajar mucho en ese sentido para que voltemos a ver estos procesos por los que pasa el niño para aprender. Y aquí iniciamos con el tema de la acreditación y dice, acreditación. Las calificaciones que se emiten a las y los estudiantes son el sustento de la acreditación para el pase entre grados o niveles en la educación básica. Estas se asientan a partir del juicio de las y los docentes con el apoyo de evidencias que dan cuenta del proceso de enseñanza y aprendizaje. Mucho se ha discutido sobre el sentido de la calificación numérica y sus limitaciones para reflejar la complejidad del proceso de aprendizaje. La calificación es un requerimiento del sistema educativo, si bien es cierto que no da cuenta de todos los procesos que impulsan los docentes en la formación de las y los estudiantes. La calificación se construye con la interpretación que las y los docentes, y en su caso las y los estudiantes,
puedan hacer de una serie de evidencias que se logran materializar en exámenes, entrega de trabajos, tareas que se solicitan, cuestiones que incluso se pueden agrupar en un portafolio de evidencias para determinar la asignación de un número o calificación que requiere el sistema educativo. La función de esta calificación es un acto que permite determinar la promoción del estudiante, pero no el proceso de aprendizaje obtenido. Las evidencias para la calificación pueden ser variadas, por ejemplo, trabajos escritos, elaboración del periódico mural, resolución de ejercicios, elaboración de alguna tarea en específico, resolución de un examen o cualquier otro tipo de evidencia. Para su valoración pueden utilizarse instrumentos como el portafolio, la rúbrica o la lista de cotejo. Para finalizar la sesión, les sugerimos discutir en torno a la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la acreditación. Y aquí nuevamente reflexionamos en varios cuestionamientos. ¿Qué relación encuentran entre evaluación formativa y calificación? Entre evaluación formativa y la acreditación existe una distancia conceptual. Sin embargo, tanto alumnos como padres de familia y sociedad en general no perciben esta diferencia. ¿Cómo podrían explicarla a sus estudiantes y a sus madres, padres o tutores? ¿Qué modificaciones han de hacerse en la práctica docente para considerar la evaluación diagnóstica, formativa y la acreditación de acuerdo con los establecidos en el Plan de Estudio 2022? ¿Y qué función tiene incluir sugerencias de evaluación en el programa analítico? ¿Y qué sugerencias de evaluación podrán desarrollar en el programa analítico? Como podemos ver, nos hacen un viaje así, la reflexión en torno a todos estos temas. ¿Qué relación hay entre la evaluación formativa y la acreditación? ¿Cómo podemos llegarle al padre de familia para que no le dé tanta importancia a una calificación, sino más bien a los procesos de aprendizaje que tienen estos muchachos? Y por último, recomiendan que se termine con el programa analítico, ya que se presentará al colectivo docente en la primera jornada de trabajo.